Buenos días. Ánimo, ánimo. Bueno, pues hoy es miércoles y Elizabeth nos va a informar sobre el quién es quién en las mentiras de esta semana. Y también el antropólogo Diego Prieto nos va a presentar un video sobre la recuperación, el mejoramiento en todos los sitios mayas por donde va a pasar el Tren Maya, cerca de donde va a pasar el Tren Maya. Acuérdense que este programa tiene ese propósito, que se conozcan las bellezas naturales del sureste, que los millones de turistas, visitantes que llegan a Cancún puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya, que pues es una región única en el mundo, ¿no?, por su belleza artística, cultural. Entonces, Diego va a estar informando, porque es comunicar las nuevas ciudades mayas y las antiguas ciudades mayas. Es un proyecto extraordinario. Entonces vamos a empezar con Elizabeth, en el quién es quién en las mentiras. Buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 3 de agosto de 2022. No temer, ni ruptura, ni salida, ni violación al TEMEC. El debate público desatado tras los señalamientos de posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por la política energética de México ha causado una avalancha de columnas, programas, debates, opiniones, entrevistas, reportajes en radio, televisión y también en las redes sociales. Campaña que, por cierto, aún no termina. La opinión de la oposición y de casi todos los medios es que México está violando el tratado comercial y que, como dice Raimundo Rivá Palacio, el presidente es suicida, porque dice que se quiere salir del tratado, lo cual no es verdad. Todos a punto de aplaudir que se sancione a México. Pero no hay tal violación. El artículo 8 del tratado reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales, su derecho a legislar de acuerdo a sus intereses sobre el sector energético. La postura del presidente es defender la dignidad de México y la soberanía nacional y hacer valer la promesa de Joe Biden de que la relación entre México y Estados Unidos es una relación de respeto a la soberanía, en pie de igualdad, como buenos vecinos, sin hegemonías. Pero, por ejemplo, el 1 de agosto pasado, en su columna, el señor Raimundo Rivá Palacio escribió: Andrés dispuesto al suicidio, promoviendo la salida del tratado comercial y anunciarlo el 16 de septiembre para buscar el consenso popular. Todo eso es falso, pero más allá, la comentocracia está lanzada defendiendo intereses extranjeros en materia energética, felices si sancionan a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en este mismo espacio que es falso que se busque la salida del acuerdo. No va a haber ruptura.
no solo porque porque tenemos la razón, sino porque no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo del Gobierno de México es no ceder la soberanía, hacer valer sus derechos sobre los recursos energéticos del país y sostener en alto la dignidad de nuestro pueblo. Pero pues sabemos que eso no lo entienden los conservadores, tan dados al malinchismo y también al entreguismo. Siguiente, por favor. Predominan perfiles falsos de secretarios de Estado y también del presidente. En los últimos meses se ha detectado la creación de muchos perfiles en redes sociales con intenciones como extorsionar, defraudar, difundir información falsa sobre actividades del quehacer gubernamental y suplantar identidades para propagar mensajes de odio. Tal es el caso de las cuentas falsas a nombre de secretarios como Rocío Nale de Energía, Luis Alcalde de Trabajo, Rabindranath Salazar, Rogelio Ramírez de la O de Hacienda, así como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Con el propósito de combatir la infodemia y los fraudes en todas sus variantes, informamos que el Gobierno de México no hace rifas ni ofrece recompensas a través de Internet ni de redes sociales, y las cuentas de funcionarios públicos se encuentran verificadas. Le pedimos a todos los que nos están viendo que no se dejen sorprender. Se trata de mensajes malintencionados con intenciones perversas que van desde el descrédito a la labor de funcionarios hasta la difamación y las extorsiones. Y vamos con otra, la pobreza franciscana. Desde que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la administración entra en una nueva etapa de la austeridad republicana a la llamada pobreza franciscana, que consiste en reducir todos los gastos superfluos del gobierno, como la compra de nuevos autos, viajes al extranjero, gastos de oficina, entre otras medidas. Se trata de un ahorro en beneficio del pueblo, a través de los programas sociales. No es como en la era neoliberal, que cuando se hablaba de austeridad en el gobierno se refería a reducir el gasto social en educación, cultura, o era sinónimo de despedir trabajadores o de reducir sus salarios. Esta austeridad parte del principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin embargo, como avalancha, medios de comunicación, columnistas y una campaña en redes sociales se lanzaron a criticar las nuevas medidas. Aquí vemos medios de comunicación como Reforma, El Imparcial, Excelsior, además de personajes como Max Kaiser, Chumel Torres, Luis Cházaro, Jorge Triana, así como Denise Dresser, Leonardo Curcio, las organizaciones México Cómo Vamos, México a Favor de la Corrupción y Sociedad Civil MX. Todos juntos mintiendo al unísono, tergiversando el anuncio presidencial, acusando que no hay dinero porque no hay finanzas públicas sanas y que el nuevo ahorro pone en riesgo el funcionamiento del gobierno. Todo lo que dijo la oposición en su campaña contra la llamada pobreza franciscana que va a implementar el gobierno es falsa. O como las mentiras que también dice Denise Dresser y las propaga a través de su cuenta de Twitter, que dice: este gobierno despilfarra el dinero en obras cuestionables, mal planeadas, con costos exorbitantes, obras faraónicas, matan bienestar y buen gobierno. Pero pues eso es falso. Este gobierno trabaja para el pueblo y vela por los intereses del mismo. Y las obras son de amplio beneficio social. Vamos con la siguiente. El periódico Reforma acusa falsamente al gobierno de apropiarse ilegalmente 91.5 hectáreas para el AIFA, pero las tierras eran nacionales. El diario Reforma publicó el 1 de agosto en primera plana una nota titulada: Piden indemnización por predios del AIFA.
en la que el diario acusa que Sedatu se apropió de 91.5 hectáreas de manera ilegal y que los supuestos afectados piden una indemnización respaldados por una jueza, quien habría ordenado que se les pague. Pero la documentación que presentan es falsa y además quieren hacer trampa. Primero, la autoridad judicial otorgó a los privados la garantía de audiencia, pero no les reconoce la legítima propiedad, como dice el diario Reforma. Y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha cumplido con la sentencia. En la nota se señala que la indemnización del denunciante es viable. Dicha información, bueno, primero carece de sustento jurídico y no es procedente, ya que se trata de terrenos nacionales y hasta el momento no ha presentado un título que acredite que dicho predio salió legalmente del dominio de la nación. Todo lo realizado por la Sedatu está pegado a la ley. Pero nos preguntamos por qué Reforma apoya la denuncia. ¿Será que es porque uno de los que denuncian por los predios del AIFA es familiar del arquitecto que diseñó el Naime, el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco? ¿En venganza? ¿Conflicto de interés? ¿O solamente están buscando lucrar con la especulación? Lo del periódico Reforma es común, defender intereses particulares por encima del interés público. ¿Pero un intento de fraude? Ya esto es el colmo. Y bueno, para finalizar tenemos dos cosas más. Primero tenemos la columna de la semana. Raimundo Rivapalacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección, por segunda vez mencionado. Ahora es ejemplo de lo que puede denominarse como periodismo ficción. El columnista del Financiero afirma que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que López Obrador violará lo que sea para mantener a Morena en el poder o no entregará la presidencia si pierde en 2024, lo que obliga a la oposición a pensar cómo le hará si este escenario se materializa. El señor se atreve a decir todo eso, pero no tiene prueba alguna, solo son conjeturas. Es puro invento, sin pruebas. Cuando un periodista inventa, se dice que vuela, pero con Rivapalacio, de plano, nunca toca tierra. Y bueno, queremos dar una precisión con respecto a la periodista Reina Aide, que se encuentra en este momento en Barcelona y que antes de venir a esta conferencia de prensa habría denunciado que se le estaba persiguiendo o amenazando. Sin embargo, nosotros recordaremos que la semana pasada estuvo aquí y se atendió su denuncia. Negamos absolutamente desde este espacio que se le esté persiguiendo o que se le censure. Como dijo el presidente, es bienvenida las veces que quiera asistir a esta conferencia de prensa. Y en este gobierno se atenderán todas sus demandas. Es cuanto, presidente. Buenos días. Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de los medios y todos los que nos siguen en las redes. Como nos lo ha pedido el señor presidente, mes con mes venimos aquí a hablar sobre los avances de esta gran investigación de salvamento arqueológico que acompaña al Tren Maya y también del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que ha instruido el señor presidente como parte de la construcción de espacios que atraigan y que le den sentido, por decirlo así, a este gran sistema de movilidad que constituye un proyecto prioritario del gobierno. Después del video vamos a dar una respuesta a una pregunta que se suscitó el lunes en relación con la zona arqueológica de Ixcabal y vamos a dar cuenta de cómo va el avance en el salvamento arqueológico de los primeros 5 tramos de esta vía férrea. Adelante.
Los trabajos de investigación y salvamento arqueológico vinculados al proyecto gubernamental prioritario Tren Maya Simincac, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, continúan adelante, ofreciendo hallazgos impresionantes y una inmensa cantidad de información que habrá de nutrir los estudios arqueológicos del mundo maya en los próximos 20 años. En paralelo, continuamos avanzando con el Programa Presidencial de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, y con la instalación de Centros de Atención a Visitantes, CADVIS, en algunas zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Nos referiremos ahora a las zonas arqueológicas que conforman la ruta PUC y que serán atendidas desde el tramo 3 de la ruta del tren, que va de Calquiní a Izamal, en los estados de Campeche y Yucatán. El eje de articulación de esta interesante región de la cultura maya ancestral es la ciudad prehispánica de Uxmal, patrimonio cultural de la humanidad, alrededor de la cual se emplazan otras poblaciones que forman parte de esta gran área cultural, tales como Cabá, Sayil, Oxquintoc, Lavná, Xlapac, Chacmultún y Loltún. En estas antiguas ciudades destaca la belleza y refinamiento de su arquitectura. Fachadas en delicada simetría que contienen labradas inscripciones y alusiones a deidades como Xac, el dios narigudo del agua, enigmática figura que nos invita a descubrir el pensamiento maya milenario. El estilo PUC, característico del periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, pero con raíces en los estilos petenes y chenes, que se remontan al menos a los primeros siglos de nuestra era. Recibe esta denominación por las pequeñas elevaciones montañosas que describen a la región. En estas zonas se están iniciando los trabajos arqueológicos y definiendo los proyectos de intervención para la mejora de las unidades de servicio que incluyen la erección del Museo de la Ruta PUC en Cabá, así como la instalación de un CADVI en Uxmal. Hay que señalar que entre la estación Calquiní del Tren Maya y la zona arqueológica de Uxmal se habrá de emplazar un gran parque nacional de conservación ecológica y recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, manejado por la Sedena, que considera la instalación de una gran área de camping y turismo sustentable, a partir de la cual se emplazará un sendero de acceso a la zona arqueológica, con transporte público no contaminante y mediante bicicleta, que constituirá una excelente puerta de entrada a esta impresionante ruta arqueológica y cultural. En todas las zonas de la ruta hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación. Se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, LIDAR, en el antiguo Camino Maya, o SACB, construido por los mayas hace más de 1400 años, que conecta a través de sus 18 kilómetros de longitud a las ciudades antiguas de Uxmal y Cabá, donde tendremos el Museo de Sitio, trayecto que se encuentra en estudio arqueológico para atender de mejor manera las redes de intercambio comercial y cultural entre ambas ciudades. Este camino será manejado por las propias comunidades para ofrecer servicios, artesanías y experiencias culturales y deportivas al público visitante. En la zona arqueológica de Cabá se avanza con la limpieza del área en que se construirá el nuevo museo, mientras un grupo de especialistas trabaja en el guión museográfico, la conceptualización y la curaduría de la colección que se habrá de exhibir en dicho espacio, para dar a conocer la cosmovisión del mundo maya en su horizonte PUC. En general, hemos puesto énfasis en la capacitación y vinculación con la gente de las comunidades para el desarrollo de los trabajos arqueológicos, específicamente de Santa Elena y San Simón,
experiencia que habremos de retomar como modelo exitoso de trabajo en el Promesa. En la majestuosa ciudad de Uxmal ya se realizan labores de investigación con miras a abrir nuevas áreas de visita, como en el grupo llamado El Palomar, para enriquecer la experiencia del visitante, apreciar la belleza de la arquitectura y dar a conocer la fuerza simbólica, la determinación de trascendencia, la precisión de los conocimientos astronómicos, la gracia de las leyendas y la inmortalidad del legado material y espiritual de los mayas del PUC, que representan la bisagra entre los mayas de las selvas y los peninsulares, que emergen con toda su fuerza en el segundo milenio de nuestra era. Porque México, en su diversidad, no se explica sin sus culturas mayas del pasado y el presente, que hoy reclaman su lugar en la construcción del México del siglo XXI. El lunes de la semana, hace un par de días, un colega le preguntó al presidente si conocía la zona de Ixcabal y si el Tren Maya pasa por esa zona. La primera pregunta ya fue atendida y tiene que ver con el hecho de que la zona de Ixcabal no está abierta al público, de manera que no es fácil que una persona pueda conocer la zona. Puede ir, pero no es una visita que esté ya formalizada. Por supuesto que el Tren Maya no pasa por Ixcabal, pasa cerca de Ixcabal. Ixcabal es una ciudad maya bastante grande, una ciudad maya antigua que tiene 60 kilómetros de diámetro, tiene más de 450 edificaciones, algunas de ellas considerablemente grandes, hasta de 40 metros de altura. Es un sitio que se empezó a estudiar desde 1994 por el arqueólogo Enrique Nalda y Lucebelia Campaña, y más recientemente, ya en el siglo XXI, por Sandra Balanzario. Sigue en estudio, no está programada su apertura próxima, pero podría ser muy interesante que trabajemos en un proyecto a mediano plazo para su apertura. Por supuesto que vamos a seguir investigando. La zona está cerca de los tramos 6 y 7 del Tren Maya. Está a una distancia de 24 kilómetros del tramo 6 y 20 kilómetros del tramo 7. Cuando se abra al público va a poder accederse desde la estación Bacalar. Es una zona de gran importancia porque es de las zonas mayas más tempranas. Es una ciudad que emerge hacia el año 350 antes de Cristo, antes de nuestra era, en lo que los arqueólogos consideran el posclásico tardío, y tiene un desarrollo importante hasta los primeros siglos de nuestra era. Logra ser contemporánea también de las primeras, el primer poblamiento de Calakmul, y está muy articulada con la zona arqueológica de Xibalché, que se encuentra al poniente de Ixcabal, ¿no? Está, por supuesto, muy clara en esta zona la presencia de algunos linajes mayas tempranos, muy particularmente el de los Canul, que quiere decir serpiente. Sí, esperamos pronto que continúe el trabajo ahí y que a la postre podamos abrir y dar a conocer esta zona al público en general. En cuanto al salvamento arqueológico, presidente, le podemos informar que en cuanto al tramo 1, 2 y 3, ya tenemos el 100% de vistos buenos de obra en la troncal, es decir, en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. En el tramo 5 norte ya llevamos un
11% de avance, y en el tramo 5 Sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89% de avance en lo que se refiere a la prospección del área y los vistos buenos para que la obra pueda seguir su curso. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Bueno, quedaron de ayer Sósimo Camacho, Felipe Fierro se prepara. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. En esta semana, en la revista Contralínea, hemos dado a conocer una serie de informes provenientes de inteligencia naval que dan cuenta de los movimientos armados y de la guerra sucia que ocurrió precisamente entre 1960, la década de 1960 y hasta 1996. Estos informes por primera vez dan cuenta de la participación de la Tercera Fuerza Armada del Estado mexicano, en este caso la Armada de México, en el combate, muchas veces ilegal, que se ejecutó en contra de los movimientos armados en estas décadas. Usted, señor presidente, ha por decreto ordenado la creación de una comisión para el esclarecimiento y que se sepa la verdad de lo que ocurrió en esos años, y que además pues se deslinden responsabilidades, se sepa quiénes ordenaron este tipo de delitos, de crímenes de lesa humanidad. Y la pregunta es si podría ampliar esta determinación suya para que se abran los archivos de la Sedena y las instalaciones militares, también se abran los archivos de la Secretaría de Marina, porque hay evidencias de que no solamente de que haya participado, sino de información que cuenta y que podría dar precisamente con el caso de qué pasó con los desaparecidos por un lado, y también sobre las responsabilidades de las autoridades en ese momento. Sí, ya se creó la Comisión de la Verdad para la investigación sobre todo este periodo que se conoce como la guerra sucia, y hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina. Esto, lo de la Comisión de la Verdad, es algo que a todos nos importa, nos interesa conocer lo que pasó. Como dices, castigar a los responsables, y sobre todo el que no se repitan de estos actos de autoritarismo, de intervención del Estado en contra de opositores, y sobre todo que no haya desapariciones, que no haya crímenes, masacres, que se respeten los derechos humanos. Entonces, la Subsecretaría de Gobernación está dándole seguimiento a este proceso, y seguramente la Comisión de la Verdad va a solicitarlo, y desde ahora puedo informar que se autoriza de que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina. ¿Tendría que haber algún decreto adicional a esto para que se haga formal? Lo tienen que atender ellos, y nos van a informar de qué manera pueden hacerlo. Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá un fallo
sobre el caso de los integrantes del EPR que fueron desaparecidos, son víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón. Se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Emitirá un fallo en el que se podrá determinar si se realiza una investigación de manera exhaustiva que incluso podría llevar a citar a tanto mandos del Ejército como incluso hasta el propio presidente Felipe Calderón. La próxima semana será una resolución importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la propia Sedena y la propia Fiscalía General de la República hoy siguen litigando en contra de este asunto para que todo quede en los mandos civiles del Estado de Oaxaca. Esta posición, tanto de la Sedena como de la Fiscalía, pues data de los sexenios anteriores, que en efecto pues no querían que se supiera exactamente qué fue lo que ocurrió, prácticamente un crimen de lesa humanidad, uno de los más recientes, que incluso ya no alcanza a ser estudiado o atendido por la Comisión de la Verdad, porque como ustedes recordarán, la Comisión de la Verdad solamente llega hasta 1996. Estos dos casos tienen que ver ya con el sexenio de Felipe Calderón. Está comprobado, la propia Sedena ha aceptado que una partida de militares de más de 40 fue quien ejecutó esta aprehensión y la Sedena lo que señala es que al entregarlo a las autoridades civiles de Oaxaca ya no tuvo conocimiento de qué fue lo que ocurrió. La pregunta, señor presidente, es si usted estaría dispuesto a ordenar a la propia Sedena que informe de los partes militares que se entregaron al respecto y de todo lo que tuviera que ver para poder saber qué fue lo que ocurrió con estos dos luchadores sociales integrantes del EPR, que más allá de que se hubieran cometido delitos, algunos hubieran tenido que ser presentados ante las autoridades correspondientes. Pues es lo mismo, hay que esperar la resolución de la Corte y cumplir lo que la Corte mande, decida, resuelva, y nosotros estamos en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad, que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales, y no hay obstáculos de ninguna institución del Estado, porque la instrucción que han recibido todos los titulares de las secretarías es que ayuden, que cooperen, que no se conviertan en cómplices de delitos. Entonces no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina. Nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema. Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno
no reprime, aunque quieran inventar cosas, porque les gustaría mucho el poder decir todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión, no somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad. Por eso tenemos autoridad moral y las veces que sea lo vamos a estar recordando. Yo sé que están enojados y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país. Toda una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores, que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo, articulados, ya lo hemos hablado. La oligarquía, llamada hombres de negocios, porque en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Los medios de información, los intelectuales, alcahuetes, y la fuerza. Como decía Gramsci, el Estado es una ideología y un aparato de fuerza. Para sostener a una minoría de saqueadores. Entonces, eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados, obnubilados. Fíjense que faltan como más de 2 años para la elección. No, 2. Va a ser en junio, ¿no? Del 24. Y ya están hablando de fraude. ¿Cuántas cosas pueden pasar? No sabemos qué nos depara el destino. Pero ¿quién es el señor Riva Palacio? Pues vocero de Salinas, de Gortari, uno de tantos. Y los del Reforma, pues representantes de los traficantes de influencia
que se hicieron inmensamente ricos durante el periodo neoliberal. Ayer, antier, un artículo del Washington Post, igual, una vergüenza que un periódico tan famoso actúe sin ética, que mienta y que defienda a saqueadores de nuestro pueblo. ¿Dónde quedó la prensa libre que distinguía a Estados Unidos desde su fundación como nación? Tenía la prensa de Estados Unidos esa característica de actuar con absoluta libertad. Tenían dos cosas importantes. Se decía que la prensa en Estados Unidos era como escuela, eran universidades, era enseñanza y eran sinónimo de independencia. Y lo otro, los jueces, el poder judicial. Por eso, cuando la revolución, muchos opositores a la dictadura porfirista se fueron al exilio a Estados Unidos. Los magonistas hicieron regeneración en Estados Unidos, iban a la cárcel, pero si se quedaban aquí les aplicaban la ley fuga. No valían las leyes. Allá tenían posibilidad de conseguir un amparo, la libertad bajo fianza. Pues eso caracterizaba a Estados Unidos. Incluso se elegían a los jueces, todavía se sigue haciendo en algunos casos, pero ya el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los lectores, ni mucho menos de los pobres. Entonces todo eso está pasando, es distinto ahora y por eso tu pregunta, no hay ninguna limitación. Señor presidente, más allá de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es otro poder, es el Poder Judicial, en lo que corresponde a su gobierno, ¿habría la posibilidad de que la Sedena informara sobre lo que ocurrió o la información que tenga sobre el paradero de estos dos integrantes del EPR? Seguramente lo están haciendo, pero si no es así, si no están contribuyendo en la investigación, se están negando a entregar información, nosotros vamos a intervenir y aquí lo informamos. Gracias, señor presidente. Muy bien, vamos con Felipe Fierro. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre en Juárez. Para retomar el proceso de elección interna que tuvo Morena este fin de semana pasada, ya usted comentó las incidencias en el día de la elección, pero este proceso desarrolló un gran conflicto, primero un gran furor, quizás porque, como usted dice, ahora el hueso tiene carne, desató un gran furor y una gran lucha entre los grupos internos, en los municipios, en el Estado, inclusive en el país.
Por ejemplo, en Chihuahua es famoso el pleito que traen el alcalde Cruz Pérez Cuellar y el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera. Digo, políticamente participaron. Y también participaron las corcholatas, Ebrard, Sheinbaum, también Adán, tratando de colocar su gente, lo cual es válido. La pregunta es en el sentido, ¿no advierte usted algún riesgo de que ahora que Morena se abrió internamente y tiene posibilidades de conseguir más posiciones políticas, se desboque? No, mire, lo más importante, y lo voy a estar repitiendo, aunque parezca disco rayado, y voy a poner un ejemplo. De los últimos tiempos, si me dicen en qué se ha cambiado, les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, en una mayor politización, concientización de nuestro pueblo. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No hay analfabetismo político. Ese es el gran aporte de nuestro movimiento. Esto que estamos haciendo lleva ese propósito, fortalecer la concientización, la formación de todo el pueblo. Pero aquí fue una lucha Que la de poder. política no sea asunto solo de los políticos, sino que sea asunto de todos. Y eso lo estamos logrando. Entonces, una cosa son los dirigentes, la llamada clase política, entre comillas. Y otra cosa son los ciudadanos, el pueblo. Antes, en la concepción conservadora, pues el pueblo no existía. La política la hacían los políticos con sus enjuagues, sus acuerdos. Ahora no. Ahora el protagonista principal es el pueblo, es la gente. Entonces, pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose, pero al final quien va a decidir es el pueblo. No voy a decidir yo, porque ese es un cambio muy importante. Pero su opinión Ya es muy no hay importante. dedazo. Su opinión es muy importante, señor presidente. Cuando usted- Sí, mi opinión es muy importante, pero mi opinión es la que estoy dando a conocer. Mi opinión es que el pueblo manda. Pero cuando usted diga, este es un buen candidato de Morena, No voy a decirlo. No voy a decir, todos son buenos. Claro que mejores que los que pueda postular el bloque conservador. Digo, ya nos estamos metiendo en otra cosa, ¿no? O sea, ese es el cambio. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, el ciudadano, libre. No hay señal, no hay línea, no hay tapados, no hay dedazo.
Eso es totalmente antidemocrático. Que se pelean. Bueno, puede ser que no lo hayan entendido porque son procesos que llevan tiempo. Imagínense cuánto tiempo de antidemocracia, siglos. ¿Cómo quitarle de la cabeza a algunos de que ya eso se quedó atrás? Que eso ya no tiene que ver con los nuevos tiempos. Por eso también muchos se desubican porque no quieren aceptar de que el pueblo manda, que es el soberano, el pueblo, y que si yo quiero, aspiro a participar y a ser representante del pueblo, pues necesito convencer al pueblo, no como antes que voy a colarme porque tengo un buen amigo que es un político influyente o es mi tío, ese político influyente, o es mi conocido, o es mi paisano. No, eso ya no sirve para nada, al contrario, pero no lo han querido entender y piensan que si se lanzan en contra del movimiento, también con lo mismo que dicen los conservadores, son iguales, creen que con eso ya van a contar con el apoyo del pueblo. No, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, mientras no cambien eso, no van a poder avanzar. O sea, lo primero es que deben de entender que la política es servicio, es un apostolado en favor del pueblo. La política es tenerle amor al pueblo. La política no tiene nada que ver con el egoísmo, con la hipocresía. Con la corrupción, con las ambiciones. Eso es la